Bien, jóvenes, vamos a continuar con los métodos cuantitativos. El siguiente caso es el método de series de tiempo. Nos dice aquí que en lugar de emplear variables independientes para el pronóstico como en los modelos de regresión, los métodos de series de tiempo usan información histórica que solo se refiere a la variable dependiente. Estos métodos se basan en la suposición de que el patrón de la variable dependiente en el pasado habrá de continuar en el futuro. En el análisis de series de tiempo se identifican los patrones fundamentales de la demanda que se combinan para producir el patrón histórico observado en la variable dependiente, después de lo cual se elabora un modelo capaz de reproducir dicho patrón. En este caso vamos a trabajar con situaciones en las cuales, pues como se mencionaba anteriormente, tenemos datos históricos, datos que ya han sucedido en cuestión de demandas ya registradas durante ciertos periodos, que pueden ser semanas, meses, años. El periodo pues lo define cada organización en cuestión de estar recopilando su información o sus antecedentes históricos. El primero de los métodos que vamos a ver es un método muy sencillo. De hecho, todos son muy sencillos, las fórmulas son muy sencillas, básicas. Aquí lo importante, recuerden, como todo ingeniero industrial, es la capacidad de análisis de la información y poder estimar cuál modelo, a final de cuentas, pudiera ser el más útil para nosotros a la hora de llevar a cabo nuestra práctica profesional. El primero de ellos en cuestiones de series de tiempo es el promedio móvil simple. El método de promedio móvil simple se usa para estimar el promedio de una serie de tiempo de demanda y por lo tanto para suprimir los efectos de las fluctuaciones aleatorias. Este método resulta más útil cuando la demanda no tiene tendencias pronunciadas ni influencias estacionales. La aplicación de un modelo de promedio móvil requiere simplemente calcular la demanda promedio para los n periodos más recientes. Esta n minúscula es el número de meses, semanas, días, años que tengamos que utilizar para calcular nuestro pronóstico y n va a variar dependiendo los datos que nosotros queramos utilizar, con el fin de usarla como pronóstico para el siguiente periodo. Para el periodo siguiente, una vez que se conoce la demanda más antigua incluida en el promedio anterior se sustituye por la demanda más reciente y luego se vuelve a calcular el promedio. De esta manera se usan las n demandas más recientes y el promedio se mueve de un periodo a otro. Por esta razón se llama promedio móvil simple. En términos específicos, el pronóstico correspondiente al periodo T más 1 se calcula como sigue. Tenemos la fórmula que nos dice que F de la palabra forecast, que es pronóstico, del periodo T más 1, que sería el siguiente periodo en el cual yo voy a estar haciendo el pronóstico, va a ser sumar todas las últimas n demandas y dividirlas entre esa n que hayamos seleccionado. De esta forma obtendríamos el pronóstico para el siguiente periodo, por eso es T más 1. Entonces aquí donde dt es la demanda real en el periodo T, ¿sí? En el periodo en el que estemos, se puede decir. Eh, Después en cada una de ellas, si se fijan en la fórmula, en cada periodo, por ejemplo aquí sería la demanda del periodo en el cual estamos, ¿sí? El que sigue es el que no sabríamos. Entonces, pero anterior a este está el D de T-1, que sería la semana pasada, después la antepasada y así nos iríamos hacia atrás, ¿sí? Dependiendo de las demandas que conozcamos. Y aquí, pues va a ser el valor de N, es el caso, en este que sería el número total de periodos incluidos en el promedio para sacar ese pronóstico. Y f de t más 1, como está aquí indicado, pues es el pronóstico para el periodo que sigue, para el cual nos interesa calcular dicho pronóstico. Bien,
De forma práctica vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, calcule un pronóstico de promedio móvil de 3 semanas para estimar la llegada de pacientes a la clínica médica durante la semana 4. Se fijan, tenemos 3 semanas. Nos están pidiendo que calculemos el pronóstico para la semana 4. Las cifras correspondientes a las llegadas de pacientes en las últimas 3 semanas son las siguientes. Quiere decir que en la semana 1 llegaron 400, en la 2 380, en la 3 411 y ahora pues, se pretende saber el pronóstico para la semana 4 con la idea de saber cuántos pacientes pudieran llegar y entonces aquí aplicar esos conocimientos y ese pronóstico para poder tener los recursos necesarios, administrar de manera adecuada esos recursos y poder obtener un beneficio de ello. Entonces, lo primero que nos piden en el inciso es calcular el pronóstico para la semana 4 y nos dice que hagamos el promedio móvil de 3 semanas. Calcula el pronóstico de promedio móvil de 3 semanas. Quiere decir que vamos a agarrar pues los 3 datos que tenemos para calcular dicho pronóstico. Bien, entonces la fórmula les decía es muy simple. Vamos a calcular, sería el inciso A. Vamos a calcular el pronóstico para la semana 4. Sería entonces, voy a calcular F de T, yo estoy en el T, que sería el periodo actual, 3. Voy a calcular el pronóstico de 3 más 1, de acuerdo a la formulita que vimos anterior. Esto es igual a que yo quiero el pronóstico para la semana 4. Y entonces voy a colocar aquí mis valores. Recuerden, voy a colocar 411, que es el periodo más reciente, más 380, más 400. Y esto lo voy a dividir entre 3, porque son 3 los periodos que estoy utilizando. ¿Sí? De aquí, pues vamos a utilizar por aquí la calculadora que tengo. Y voy a sumar 411 más 380 más 400 es igual a eso. Estamos hablando de 1191 entre 3. Igual. Y me da de 397. ¿397 qué? Pacientes. Este es el pronóstico para la semana 4. Quiere decir aquí que si yo tuviera este periodo 4, los pacientes serían 397 y entonces el, eh, la clínica tendría que tener los recursos necesarios de, para poder atender a estos 397 pacientes. ¿Sí? Ese es el pronóstico para la semana 4 usando promedio móvil simple. ¿Sí? Les decía, no es tanto la dificultad de las fórmulas, no. Es prácticamente son fórmulas muy sencillas. Por ahí hay algunas que sí se hacen un poquito más complejas, pero no es la gran cosa. Entonces, más que nada aquí la importancia es qué voy a hacer con este dato. Recuerden, eso es la parte analítica de nosotros. En este caso, yo podría comentarles que si yo soy el personal que está a cargo de ese hospital
el administrador y a mí me dicen el pronóstico es de 397, pues a lo mejor yo, basado en el estimado de la última semana y de la primera, podría decir, bueno, entre 400 y 411 está el rango, pues ¿por qué no 405? Puede ser que a lo mejor por experiencia yo quiera ser un poquito más optimista, o también puedo ser lo pesimista que yo quisiera ser. Entonces aquí ya va a depender mucho de la experiencia que la persona que va a tomar la decisión influya en ello para poder hacer su mejor análisis de este dato. Entonces, todo es lo que les comentaba, la parte del análisis crítico de la información que nosotros obtenemos. Bien, ese es el inciso A. El inciso B dice, si el número real de llegadas de pacientes durante la semana 4 es de 415, ¿cuál sería el error de pronóstico para la semana 4? Entonces, fíjense bien, este dato que puse ahorita es el pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el pronóstico. Ahorita lo que voy a hacer es borrarlo para pasarlo a otro lugar. Algo tan simple como ponerlo aquí, 397, y este sería el pronóstico. Entonces me dice, si el número real de llegadas de pacientes en la semana 4 es de 415, quiere decir que ese sería el dato de la demanda real, ¿vale? Entonces tenemos el pronóstico y la demanda real. Esto ya hagan de cuenta que al final pasó la semana 4 y en vez de 397 que habíamos estimado, llegaron 415. Entonces, aquí lo que hay de diferencia entre estos dos es el error de pronóstico. Y cuando nosotros nos digan, bueno, calcula el error del pronóstico, pues es la demanda real que sucedió, que en este caso sería el inciso B, el error de pronóstico, el error sería igual a la demanda real, ¿sí? DT, en este caso la demanda real de el que estamos, DT, ya pasaría a ser, ya no es T más uno, sino es T, la demanda T, menos el pronóstico de ese periodo, porque ya estamos en el 4 haciendo el análisis. Quiere decir que aquí ya sucedió, ya no es T más uno, T más uno sería el 5 y así sucesivamente. Entonces, el error sería entonces la diferencia entre estos dos valores, tomando en cuenta primero la demanda real, sería 415 menos 397. ¿Sí? Aquí tendríamos que el error de estimación o el error del pronóstico sería de 18 pacientes. Como sabemos, para poder saber cuál método es más preciso, pues nos podemos basar en el error. Y para medir el error hay diferentes formas que vamos a ver al final también. Muchas veces tenemos que tener esa conjuntiva o disyuntiva para poder elegir el mejor método. Y siempre va a ser aquel que pues nos genere menor error de pronóstico. Esa va a ser una forma también de análisis que nos permite a nosotros tomar el mejor método para alguna situación en específico. Pero esto del error, les decía, es una de las formas más prácticas de elegir el mejor método y que pues por ahí vamos a ver algunas fórmulas también para elegir el más adecuado. Bien, ya tenemos la respuesta al inciso B, el error son 18 pacientes. Dice el inciso C, ¿cuál sería el pronóstico para la semana 5? Entonces, ya tenemos, es móvil, ¿por qué el método? Bueno, veamos cómo para el primer pronóstico que hicimos se utilizaron estos
tres datos. Por eso se llama promedio móvil, porque ahora vamos a utilizar los siguientes tres recorriéndonos hacia abajo. Ahora los que vamos a usar son estos tres. Y entonces, si estamos en el periodo 4, queremos el pronóstico de el periodo 4 más 1. Y esto es igual al pronóstico del periodo 5. Aquí esto es igual, y ahora recordemos que nos vamos de abajo hacia arriba, 415 más 411 más 380. Si se fijan, ya dejamos fuera el 400 porque el promedio se va a recorrer. Y esto sobre 3. Hacemos nuestro cálculo. Sería 415 más 411 más 380 entre 3 igual a 402. Entonces, la respuesta al inciso C es 402 pacientes. ¿Sí? Con eso estaríamos resolviendo el ejercicio de promedio móvil simple. Y así se puede estar calculando dependiendo el número de periodos que nos pidan, y ese es el procedimiento. Seguir moviéndose hacia abajo conforme se estén solicitando los pronósticos. Muchas veces calculamos pronósticos de periodos que ya sucedieron, pero eso va a ser importante para poder hacer el análisis y determinar cuál es el mejor método para realizar el pronóstico y de alguna manera garantizar un resultado adecuado. Continuando con ello, vamos a ver ahora lo que sería el otro método. Hay otro método como tal de promedios móviles, pero en este caso es un promedio móvil ponderado. Nos dice aquí que en el método de promedio móvil simple, pues todas las demandas tienen la misma ponderación. En el promedio móvil, perdón, la misma ponderación en el promedio, es decir, 1/n. En el método de promedio móvil ponderado, cada una de las demandas históricas que intervienen en el promedio pueden tener su propia ponderación. Lo que es importante es que la suma de las ponderaciones es igual a 1, que al sumar los porcentajes nos dé 1. Por ejemplo, en un modelo con promedio móvil ponderado de 3 periodos, el periodo más reciente se le puede asignar una ponderación de 0.5. Al segundo más reciente se le asigna una ponderación de 0.3 y al tercero más reciente una de 0.2. El promedio se obtiene multiplicando la ponderación de cada periodo por el valor correspondiente a dicho periodo y sumando finalmente los productos. Bien, aquí tenemos la formulita para calcular promedio móvil ponderado. Lo que quiero que vean aquí es que el porcentaje o a la ponderación mayor se le da siempre al periodo más reciente, para que tomen eso en cuenta. ¿Cuál es el periodo más reciente? El que acaba de suceder. Y después vamos bajando ponderación con respecto al periodo anterior y luego al anterior del mismo. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta esos conceptos. Bien. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esta fórmula para un promedio móvil ponderado y lo vamos a combinar también. Vamos a realizar de una vez el promedio móvil simple y lo vamos a hacer con los dos métodos, que es este de ahorita que vamos a comentar y el anterior que acabamos de hacer. Nos dice aquí que la Polish General Pizza
Parlor es un pequeño restaurante que atrae a los parroquianos aficionados al sabor de las pizzas europeas. Una de sus especialidades es la pizza Polish Price. El gerente de la empresa tiene que pronosticar la demanda semanal de esas pizzas especiales para saber cuántas bases de pasta será necesario pedir cada semana. En las últimas fechas, la demanda ha sido la siguiente. Tenemos semanas de 2 de junio con 50 pizzas, 9 de junio con 65, 16 de junio con 52, 23 de junio con 56, 30 de junio con 55 y el 7 de julio solamente 60 pizzas se vendieron. Dice el inciso, pronostique la demanda de pizzas para el periodo comprendido entre el 23 de junio, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar el cálculo del pronóstico, 23 de junio y el 14 de julio, que es la semana que sigue y que no tenemos datos, sino que queremos conocer el pronóstico. En este caso nos dice usando el método de promedio móvil simple con n igual a 3 y que repitamos después el pronóstico utilizando el método de promedio móvil ponderado con n igual a 3 y ponderaciones de punto 5, punto 3 y punto 2, aplicando punto 5 a la demanda más reciente. Lo que les comentaba, es importante que la demanda más reciente tenga la ponderación mayor, ¿sí? Entonces, de aquí, pues vamos a utilizar nuestra formulita que ya teníamos aquí establecida, que son las ponderaciones por cada demanda y su sumatoria de estos productos. Entonces, vamos a calcular con promedio móvil simple, primero, el pronóstico que se nos está solicitando, o los pronósticos. Vamos a colocar aquí promedio móvil simple. Queremos pronosticar a partir de el 23 de junio. Quiere decir que voy a utilizar primero para arrancar estos tres. Quiere decir entonces que el pronóstico para el periodo 4, que es este que estoy aquí o que voy a calcular, sería F, puedo ponerle periodo 4 si los manejo como periodos, aquí el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y voy a poner aquí un séptimo, que es el que voy a calcular, que es el del 14 de julio. Entonces voy a irme por los números, y sería F para el periodo 4, es igual, y agarro estos tres datos, que sería 52 más 65 más 50 sobre 3. Y aquí usamos nuestra calculadora. 52 más 65 más 50 entre, perdón, aquí le voy a borrar 50 entre 3 igual a 55.66, 55.66, que equivale pues prácticamente a 56 pizzas. Ese sería el pronóstico para la semana del 23 de junio. ¿Sí? Pronóstico promedio móvil simple. Serían 56 pizzas.
Si se fijan, el error de pronóstico, pues aquí sí hubiera considerado, si estas fueron las reales, pues prácticamente no hubo error de pronóstico. Bien, nos vamos a lo que sería el pronóstico para la semana 5. Y ahora recordemos que nos recorremos. Ahora ya no usamos estos tres, ahora este lo vamos a quitar y vamos a usar los tres que siguen, porque vamos a ir por el pronóstico del 30 de junio, que sería 56 más 52 más 65 entre 3. Esto es igual, y ahora vamos a nuestra calculadora. 56 más 52 más 65 igual entre 3 nos da 57,66. 57,66 equivalente a 58 pizzas. Por lo tanto, aquí serían 58 y el error hubiera sido entonces de 3 pizzas. ¿Sí? Nos vamos ahora con el pronóstico para la semana 6 o para el periodo 6. Y ahora quitamos este dato y vamos a agarrar de aquí hacia arriba. Sería 55, 56 y 52 entre 3. Y esto es igual. Vamos a utilizar nuestra calculadora. 55 más 56 más 52 igual entre 3 igual 54,33. 54,33. Y aquí, pues, para no dejar una pizza a medias, pues nos vamos con 55. ¿Sí? 55 pizzas, donde un error de pronóstico, en este caso, serían 5 pizzas en el error. ¿Sí? Y vamos por el que pues no conocemos porque estamos en la semana 7. Vamos a calcular entonces el pronóstico para la semana 7 con promedio móvil simple. Sería el pronóstico para el periodo 7 igual. Y agarramos, recordemos, vamos a quitar este y nos vamos a ir con los últimos tres datos que tenemos. Sería 60 más 55 más 56. Y esto entre 3. Esto es igual 60 más 55 más 56. Es igual entre 3. 57 pizzas para el último periodo, que en este caso es el 14 de julio, es lo que nos interesa principalmente. 57 pizzas. Y entonces para el 14 de julio serían 57 pizzas. Necesitaríamos de ver cuántas realmente se venden para ver cuál fue el error de pronóstico. Esto es con promedio móvil simple. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora con promedio móvil ponderado. También el ejercicio, que es lo que nos piden. Entonces, con promedio
móvil ponderado. Pronóstico para la semana 4. Recordemos que tenemos ponderaciones de 0.5 que multiplica a la demanda más reciente. Si yo estoy en esta, en la del 23 de junio, pues el 0.5 se lo doy al 52, que es la demanda más reciente en ese punto, más 0.3, que se lo doy a la anterior, que en este caso es para la del 9 de junio, que son 65, más 0.2 para la demanda última que tenemos registrada, que sería de 50. ¿Sí? Y aquí tenemos la forma para calcular el promedio móvil ponderado. Y lo vamos a hacer con la calculadora. Sería 0.5 por 52 más 0.3 por 65 más 0.2 por 50. 50 igual 55.5. 55.5 equivalente a 56 pizzas. F5 es igual, y ahora nos recorremos. Recordemos que quitamos el 50 porque nos estamos moviendo hacia abajo. Entonces sería 0.5 por la demanda más reciente, que sería 56. Más 0.3 por la que le sigue hacia atrás, que sería el 52. Más 0.2 por 65. Voy a anotar todos y ahorita hacemos las operaciones. Para el periodo 6, ¿sí? Para el periodo 6 tenemos ahora 0.5 para la de 55 más 0.3 para la de 56 más 0.2 para la de 52. Y para el periodo 7 sería 0.5 para la de 60 más 0.3 para la de 55 más 0.2 para la de 56, que sería esta última. Y entonces podríamos tener ya los pronósticos para cada periodo. Vamos a calcular 0.5 por 56 más 0.3 por 52 más 0.2 por 65 igual 56.6 igual a 57 pizzas. La siguiente, 0.5 por 55
más 0.3 por 56 más 0.2 por 52 igual 54.7 equivalente a 55 pizzas. Que se fijan, nos dio casi nos dio el mismo pronóstico, sí, el mismo pronóstico que con promedio móvil simple. Vamos a ver el que nos interesa para el periodo 7 es 0.5 por 60 más 0.3 por 55 más 0.2 por 56 igual a 57.7 equivalente a 58 pizzas. Y bueno, aquí lo que les comentaba es que pues ya influye mucho la experiencia del dueño del restaurante, del encargado de la producción de las pizzas, del convenio que haya, de la reunión que tengan para analizar los pronósticos y decidir, bueno, qué nos conviene tener los que requerimientos para 58 pizzas, para 60, para 65. Ya ahí entra también una parte importante que es la experiencia para tomar la mejor decisión. Y bueno, así es como se calculan los pronósticos para eh, realizar el cálculo de este tipo de métodos. Como les decía, pues es simple, no es tan complicado y pues con ello poder tomar nosotros la mejor decisión. Posteriormente estaremos viendo el análisis de estos ejercicios o de algún ejercicio donde veamos cómo elegir cuál es el que más nos conviene y pues les adelanto que aquel que nos conviene más pues es el que en realidad nos genere menos error de pronóstico. Bueno, hasta el momento les dejo por aquí este siguiente video o este video para que lo analicen.